Cuando uno piensa en los primeros cristianos, casi siempre la mente se va a los grandes debates, las persecuciones, esas figuras gigantes, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo era su día a día? ¿Qué problemas tenían para vivir su fe en pleno mundo romano? Es que esa es la pregunta clave. Nos centramos tanto en los momentos de crisis que se nos olvida que la mayor parte del tiempo, ser cristiano era un estilo de vida. Un estilo de vida que se vivía en la normalidad de las ciudades, de los talleres y sobre todo de las casas. Pues justo ahí es donde vamos a entrar. Hoy vamos a explorar la vida cotidiana de esas primeras comunidades. Y para esta exploración nos basamos en el libro de Fernando Rivas Rebaque, que se sabe de La vida cotidiana de los primeros cristianos. La misión es entender cómo se organizaban y qué los hacía, pues, tan distintos a la sociedad que los rodeaba. Y para lograrlo hay que entender un concepto que es la llave de todo: la casa familia. En el mundo antiguo, el oikos griego o la domus latina no era solo el edificio, era el verdadero centro de la sociedad. Incluía a la familia, sí, pero también a parientes, a libertos, esclavos, todo bajo una estructura, muy patriarcal, muy rígida, con el pater familias en la cima de todo. Como un pequeño rey en su reino. La unidad social y económica básica. Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Las comunidades cristianas, que al principio no tenían templos, se reunían en casas, adoptaron este modelo. Pero claro, no se limitaron a copiarlo. Le dieron un giro que lo cambió absolutamente todo. Un giro de 180 grados, totalmente. Rivas Rebaque explica que tomaron esa estructura de la casa familia, sí, pero le asignaron el papel de pater familias a Dios. Y ojo, no a un Dios emperador, distante, sino a uno que estaba, como dice la fuente, casi obsesionado por el bienestar de sus hijos e hijas. Tenía una función casi maternal. Y esto, claro, dinamita toda la lógica del poder. Claro, porque la casa ya no se rige por una jerarquía de dominio. Justo. Se transforma en una fraternidad, una comunidad de hermanos y hermanas. Si esta casa-familia era tan igualitaria en la teoría, quiero entender dónde chocaba con la realidad. El primer gran muro, me imagino, sería el estatus de la mujer en la sociedad romana. ¿Cómo encajaban ellas en este nuevo modelo de hermanas? Pues fíjate que tuvieron un protagonismo que, visto con los ojos de la época, es asombroso, sobre todo en los primeros 2 siglos. Hay varios factores que lo explican. Por un lado, la actitud de Jesús hacia las mujeres, que ya rompía muchos tabúes. Por otro, que las reuniones fueran en las casas, que era el espacio socialmente aceptado como femenino. Ajá, su territorio, digamos. Su territorio. Y también la importancia de la tradición oral, donde su voz, pues, tenía el mismo peso. Entiendo el rol de benefactoras, que es muy poderoso, pero quizá más tradicional. Mujeres con dinero que abrían sus casas. Pero ¿hasta qué punto rompieron moldes? Las vemos en roles de viajar, de predicar, de liderar, actividades que un romano consideraría masculinas. Definitivamente. Y la fuente nos da nombres y apellidos, que es lo interesante. No eran anfitrionas silenciosas y ya. El libro destaca, por ejemplo, a Lidia en Filipos. Su casa se convierte en la base de operaciones de toda la comunidad. O a Febe, a quien Pablo llama diaconisa y también benefactora de muchos, un término que en ese mundo implicaba estatus y poder. O sea, no era un apodo cariñoso. Para nada. Y si avanzamos un poco, vemos a aristócratas como Olimpia o Melania la joven liquidando fortunas inmensas para la caridad. Pero su rol iba mucho más allá del dinero. A eso voy. Estaban en la primera línea de la misión. Sin ninguna duda. Pablo de Tarso, a quien a veces se le acusa de misógino, llama a Prisca o Priscila compañera de trabajo. Es el mismo término técnico de alto rango que usa para sus colaboradores más cercanos. Como Timoteo, por ejemplo. El mismo. Y lo mismo dice de Evodia y Síntique, de quienes afirma que lucharon a mi lado en el Evangelio. Ojo a la palabra, lucharon. No eran ayudantes, eran misioneras en todo el sentido de la palabra. Y además de misioneras, he leído sobre las profetisas. Era un rol reconocido oficialmente. Totalmente. Se menciona, por ejemplo, a las 4 hijas de Felipe el Evangelista, que eran muy conocidas por ser profetisas. Tenían un ministerio público, respetado. Es verdad que este rol más carismático fue perdiendo fuerza con el tiempo. A medida que la iglesia se iba haciendo más institucional. Exacto, y quedó más relegado a grupos que se empezaron a ver como marginales, como los montanistas.
pero su existencia al principio es innegable. Y luego están las figuras de las viudas y las diaconisas, que ya suenan a roles más estructurados, ¿no? Lo eran, sí. El grupo de las viudas era muy especial. Un autor de la época llega a llamarlas el altar de Dios. Su función principal era la oración por la comunidad, pero también se dedicaban a la caridad, a visitar enfermos. Y las diaconisas, como la Febe que mencionamos, tenían un ministerio oficial. Sus funciones eran cruciales. Ayudaban en el bautismo de otras mujeres, por ejemplo. Que se hacía por inmersión total. Claro, así que su presencia era necesaria. Y cuidaban de las enfermas. Eran el rostro femenino y tangible de la iglesia en el día a día. Ese nivel de participación femenina es, la verdad, sorprendente para la época. Pero me pregunto si esa misma lógica se aplicaba al desafío más grande de la sociedad romana, la base de su economía, la esclavitud. ¿Podía un esclavo ser de verdad un hermano? Ahí entramos en la gran paradoja del cristianismo primitivo. Y La Fuente, la verdad, lo aborda con mucha honestidad. Por un lado, tienes declaraciones teológicas de una igualdad radical casi, explosiva. La más famosa es la de Pablo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. En el plano espiritual, la barrera se había demolido, Se había demolido. pero en la práctica, la institución seguía ahí. ¿Cómo manejaban esa tensión? El ejemplo más claro que analiza Rivas Rebaque es la carta de Pablo a Filemón. Es muy corta, pero muy potente. Pablo le devuelve a su esclavo fugitivo, Onésimo, pero le pide que lo reciban no ya como esclavo, sino como algo más, como un hermano amado. No le exige legalmente que lo libere, pero está dinamitando la relación desde adentro. Entiendo. Transforma una relación de propiedad en una de fraternidad. Pero a ver, para un observador externo o para el propio Onésimo, ¿no podría verse como una forma de justificar que la esclavitud continúe? Eres mi hermano, pero sigues siendo legalmente mi propiedad. Suena una contradicción muy difícil de sostener. Es una contradicción brutal y no hay que minimizarla. No eran abolicionistas en el sentido moderno, para nada. Pero dentro de la comunidad, esa igualdad intentaba ser tangible. Los esclavos participaban en las asambleas, se sentaban junto a sus amos, recibían los mismos sacramentos y podían acceder a ministerios. Y aquí es donde la realidad romana se ponía patas arriba. Un momento. ¿Un esclavo podía tener un rol de liderazgo en la iglesia, incluso sobre personas libres? No solo podía, sino que ocurrió. El caso más impactante que narra La Fuente es el de Calixto I. Calixto fue un esclavo que tras muchas vueltas no solo obtuvo la libertad, sino que llegó a ser elegido obispo de Roma a principios del siglo III. Obispo de la capital del imperio. Imagina el shock para la mentalidad aristocrática romana. Un esclavo, que legalmente era una cosa, una res, se convertía en el líder de una comunidad influyente. Y el propio Calixto, como obispo, tomó decisiones revolucionarias, como reconocer el matrimonio entre mujeres nobles y hombres esclavos, algo que la ley romana consideraba una aberración. Eso sí que es un cambio de paradigma total. Entonces, aunque no pedían la abolición, ¿había prácticas concretas que fomentaran la liberación? Sí, y una muy significativa era la manumisión in ecclesiam. Era un acto formal público de liberación de un esclavo que se hacía en la iglesia, normalmente en la celebración del domingo. Y La Fuente cita una fórmula conmovedora que leía el amo. Declaraba que no le concedía la libertad a su esclavo, Sino que sino que se la devolvía. devolvía. Esa palabra lo cambia todo. No es un regalo, es la restitución de una dignidad que nunca debió ser arrebatada. Exacto. Es un cambio de perspectiva radical. La libertad no es un favor que el amo otorga, es el estado natural del ser humano. A pesar de todo, esta práctica coexistía con la institución. Hubo que esperar un poco más para oír voces que la atacaran de raíz. ¿Y quiénes fueron esas voces? El libro destaca la crítica feroz de Gregorio de Nisa, ya en el siglo IV. Él no se anda con rodeos. Cuestiona el derecho mismo de un ser humano a poseer a otro. Lo llama una insurrección contra Dios. Y lanza una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Qué precio habéis puesto a la razón? ¿En cuántos óvulos habéis valorado la imagen de Dios? Uf, potentísimo.
Una crítica teológica y filosófica que ya no busca solo mejorar la condición del esclavo, sino demoler el fundamento mismo de la esclavitud. Hemos visto cómo esta casa, familia, rompía barreras internas de género y estatus. Pero ¿cómo funcionaba hacia afuera? Era también una red de apoyo práctico, casi como una red de seguridad social antes de que existiera el concepto. Totalmente. Y este es uno de los factores que, según muchos historiadores, explica su éxito. El mundo greco-romano era increíblemente duro. La caridad existía, sí, pero era para ciudadanos y a menudo para la autopromoción del benefactor. Los pobres, los enfermos, los extranjeros, como dice la fuente, eran invisibles para las estructuras de poder. Los cristianos crearon su propio sistema. Y el corazón de ese sistema era la caja común, ¿verdad? ¿Cómo funcionaba exactamente? A finales del siglo II, el autor Tertuliano nos da una descripción muy viva. Cuenta que cada miembro, una vez al mes, aportaba voluntariamente una módica contribución, según lo que pudiera. No era un impuesto, era un donativo. Y con ese fondo, explica Tertuliano, se hacía de todo: alimentar a los necesitados, dar sepultura digna a los pobres, socorrer a huérfanos y viudas, ayudar a náufragos e incluso a los que estaban en prisiones por su fe. Era un sistema de bienestar integral. Me llama la atención lo de la atención a los enfermos. En un mundo sin sanidad pública, con plagas recurrentes, eso debía marcar una diferencia de vida o muerte. Marcó la diferencia, ¿y de qué manera? La fuente recupera un relato impresionante de Dionisio, obispo de Alejandría, durante una plaga terrible en el siglo III. Describe cómo, mientras los paganos, por pánico, echaban a sus propios familiares enfermos a la calle, los cristianos se quedaban a cuidarlos. Dice que tomaban en sus brazos los cuerpos de los santos, les cerraban los ojos, los lavaban, a menudo contagiándose y muriendo ellos mismos. ¡Qué compromiso! ¿Y tenemos idea de por qué lo hacían? ¿Era solo una convicción teológica? Era una mezcla. La teología del amor al prójimo no era una idea abstracta, era un mandato práctico. Y la creencia en la vida eterna les quitaba el miedo a la muerte. Pero el sociólogo Rodney Stark, a quien Rivas Rebaque cita, propone un argumento más pragmático. Un cuidado básico, incluso solo dar agua y comida a alguien con fiebre, puede reducir la mortalidad drásticamente. Claro. Al cuidar de los suyos, la tasa de supervivencia entre los cristianos durante las plagas era muchísimo mayor. O sea que no solo reforzaba la fe, sino que tuvo un efecto demográfico. Sencillamente sobrevivían más y crecían en número. Exactamente. Cuidaban de los suyos y eso les daba una ventaja. Tiene todo el sentido. Y ya que hablamos de situaciones límite, ¿qué pasaba con los presos? Era una prioridad absoluta y algo que dejaba perplejos a los de afuera. El libro cita a un autor satírico del siglo II, Luciano de Samosata. Describe con una mezcla de burla y admiración lo que pasaba cuando un cristiano caía preso. Dice que sus compañeros movían cielo y tierra, sobornaban a los guardias y desde la mañana había una cola de viudas y huérfanos llevándole comida. O sea, hasta sus enemigos se daban cuenta. Se daban cuenta. Esta solidaridad tan tangible era su mejor carta de presentación. Y esta red de apoyo se extendía también a los que viajaban. Pienso en un comerciante, un misionero, que llegaba a una ciudad desconocida. Para ellos, la red era vital. Existía una práctica central llamada filoxenia, u hospitalidad. Cualquier cristiano sabía que, al llegar a una ciudad, no tendría que ir a las posadas, que eran peligrosas y caras, sino que sería acogido en casa de un hermano. ¿Y cómo evitaban que la gente se aprovechara? Con un sistema muy ingenioso. Las cartas de presentación o literae communicatoriae. Suena casi como un pasaporte interno. Exactamente eso era. Cartas firmadas por el obispo de origen que certificaban que el portador era de fiar. Esto permitía que la red de hospitalidad funcionara de forma segura por todo el imperio. Y parece que la comida, el compartir la mesa, era central en todo esto. La fuente habla de los ágapes. ¿Eran lo mismo que la Eucaristía? No, eran distintos, aunque a veces se celebraban juntos. La Eucaristía era el rito sacramental. Los ágapes eran literalmente comidas de amor, comidas de caridad. Los miembros más ricos invitaban a sus mesas a los más pobres. Pero no como dar una limosna en la calle. No, para nada. Era sentarlos a la misma mesa, compartir la conversación. Tertuliano las describe como un refrigerio, un alivio, donde la lógica del mundo se invertía. Ante Dios, dice, los más modestos gozan de mayor consideración. Era una cuestión de dignidad compartida.
Es increíble. Al final de este recorrido, lo que emerge es un modelo de comunidad basado en esta idea de casa-familia, pero llevada a sus últimas consecuencias. Radicalmente inclusiva en lo social y profundamente solidaria en lo material. Exacto. No era solo una nueva religión, era una propuesta de vida alternativa. Una contrasociedad que, en medio de la dureza del Imperio Romano, ofrecía propósito, dignidad y sobre todo, una ayuda práctica y tangible a los que el sistema dejaba atrás: mujeres, esclavos, pobres, enfermos. Y vemos en el libro cómo estas prácticas, que nacieron de una solidaridad muy personal, casi de vecindario, con el tiempo fueron la semilla de instituciones como los hospitales y los orfanatos. Y ese es un punto crucial. Esa evolución nos lleva a una pregunta que sigue siendo relevante hoy. Cuando un movimiento que se basa en lazos personales, en una caridad directa, cara a cara, se institucionaliza para ser más eficiente, Claro, para llegar a más gente, claro. ¿qué se gana en alcance? ¿Y qué se arriesga a perder de esa conexión íntima, fraterna, que fue su motor original? Es la tensión eterna entre el carisma y la institución. Una buena pregunta para quedarse pensando.